Es un aleluya, déjale, voy a cambiar las pilas Gloria a Cristo Jesús. Aleluya, paz de Cristo. Una vez más, vamos a invitarles que oremos. El tiempo no espera y hay... Gloria a Dios. Aleluya. Dame el otro micrófono. Aleluya. Vamos a arreglar algunas fallitas aquí que hay. Sí. Ahora sí, gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos, y en esta tarde darle gracias a Dios primeramente. Y pues a través de la misericordia de Dios nos permite llegar tiempo sobre tiempo, que es el tiempo de buscar de la presencia de Dios y también de aprender de Dios. Amén. Vamos a hacer una oración y en esta oración les invitamos que oremos por los que vengan en camino, que Dios los bendiga. Nuestro hermano Miguel va a llegar un poquito tarde, pero vamos a orar por los que van a llegar tarde, amén, y por los que de alguna manera Dios va a permitir que estén aquí, amén. Y después de esta oración vamos a dar inicio, que Dios nos permita aprender algo esta tarde. Es un estudio donde vamos a tener la oportunidad pues de mirar algunos puntos que son de alta importancia y sobre todo para todo aquel que viene al servicio a Cristo. Es algo de alguna manera que es crucial en su servicio, es esencial realmente el conocer nosotros lo que es la fe en Cristo Jesús. Es algo muy maravilloso, amén. Y les quiero decir que el título de esta enseñanza pues ciertamente es un estudio que también concierne a los que estamos entrando en un ministerio y los que ya estamos también, amén. En otras palabras, pudiera ser un estudio de una clase ministerial, porque esto es un ministerio que requiere de hombres que forjen y hagan una determinación a servirle a Dios con entendimiento, amén. Entonces vamos a hacer esta oración y después les digo el título de la enseñanza, amén. En el nombre de Jesús, poderoso Dios, gracias, maravilloso Dios, por este día tan especial, Señor Jesús. Gracias porque me permites, Señor, estar delante de tu pueblo. Gracias por aquellos que están, Padre amoroso, detrás de esta pantalla o van a estar, Señor, o un día van a mirar esto, Señor. Padre bendito, que tú seas, Padre amoroso, que nos permitas, Señor, Padre bendito, mirar, Señor, que hay un propósito, Señor, para todos sin excepción. Padre bendito, abriste el acceso, Señor, para que todos aprendamos, para que todos, Padre amoroso, Padre bendito, creamos y confiemos y sirvamos, Señor, al Dios Todopoderoso, al Altísimo que eres tú, Señor Jesús. Usa mis labios, mi mente, mi corazón y permítanos escudriñar este día, Señor, para amar las Escrituras y mirar la importancia, Señor, de poner, bendito Dios, en práctica nuestra fe, Señor Jesús. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Gracias, Señor Jesús. Amén. Tome su lugar por un momentito y después le voy a decir que prepare su Biblia. Ya cuando tenga su Biblia, entonces vamos a darle la cita bíblica, pero tome su lugar, tome su Biblia y esto es algo que pues la preparemos para abrirla, amén. Y le voy a decir que pues este estudio, así lo titulé, Reto de Valientes, y déjele decir que en el reto de valientes hay una meta a alcanzar, amén. No se trata de cualquier persona que pues se considere valiente. Y déjele decir que en este reto la fe es el reto a alcanzar. La fe es el reto a alcanzar para todo creyente que se convierte a Cristo. Y les quiero decir porque es fácil decir yo creo en Dios, pero aquí el reto es a mantenernos creyéndole a Dios.
obrando con fe en nuestro proceder en el camino hacia la meta. Amén. Entonces el punto es aquí muchas veces no alcanzamos a distinguir que por falta de fe muchos están fracasando, por falta que no ponemos nosotros en práctica lo que creemos. Ese es un problema que existe, amén. Y es parte de lo que vamos a mirar, así es que concierne definitivo a hombres que son llamados y que requiere de que tomemos nosotros esa decisión y determinación, y también que nosotros le creamos a Dios con todo nuestro corazón, amén. Y pues así vamos a mirarle, a invitarles a que abran. Vamos a leer un texto bíblico. En sí es un estudio, así es que incluso pues si hay preguntas, pues vamos a mirar que sea posible que las veamos y que la respuesta no sea lo que yo pienso, lo que yo creo, sino que Dios nos permita mirar que la respuesta que obtengamos sea fundada en el propósito de Dios, amén. Y podemos empezar con una cita bíblica que está en el libro de Mateo capítulo 11 verso 12. Yo creo muchos no la sabemos o se la saben. Si alguien se la sabe, pues qué bueno, y si no se la sabe, pues vamos a poder leerla. Y si gustan ponerse en reverencia a la palabra de Dios, ponerse de pie y leamos esta porción bíblica partiendo de aquí. Así es que vamos a mirar realmente algo que concierne, y cuando lo tengan digan amén aquí, y gloria a Dios, porque es un Dios de misericordia que tiene un propósito para su vida y para mi vida, amén. Y les quiero decir que este es el principio. Para muchos tal vez, para muchos solamente va a ser una confirmación, va a ser algo que pues ya está en nuestro propósito, en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. La versión antigua de 1909 dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, al reino de los cielos se hace fuerza y los valientes la arrebatan. Entonces el punto es que usted y yo podamos mirar que se trata de nosotros tomar algo que Dios tiene para nosotros y que es una promesa fiel. El reino de Dios es una promesa para todo el que cree en Cristo Jesús, amén. Pueden tomar sus lugares si son tan amables. Y ahora le puedo decir que usted y yo tenemos de alguna manera la invitación a que usted vea, porque se trata de hombres determinados a que guarden esa fe en Dios, amén. Hombres determinados que en todo tiempo y en toda situación estén dispuestos a agradar a Dios. Ese es un reto, porque les voy a decir que es fácil nosotros servirle a Dios cuando todo está bien, pero el problema es cuando nosotros pasamos por la lucha y la prueba. Este es el propósito que usted debe de comprender, que es necesario pasar para nosotros confirmar la fe que profesamos. Si nosotros no confirmamos esa fe, muchos se han quedado en el proceso de pasar alguna lucha, alguna prueba. Y precisamente si ustedes notan aquí el motivo, o se puede decir que el por qué es porque no pusieron en fe su práctica. No pusieron la fe en práctica, amén. Y ese es el punto, amén. Así es que usted y yo vamos a tener la oportunidad de mirar algunas cosas. Y le voy a decir, todos los llamados al servicio de la obra de Dios, tenemos que empezar a analizar qué es la fe. La fe la describe la palabra de Dios de una manera muy sencilla, que vamos a también a mirarla. Está en el libro de Hebreos, y ciertamente muchas veces la leemos así por encima, y es necesario que miremos las cosas que realmente ya están en ese propósito divino de Dios, que usted y yo tenemos que mirar que realmente el propósito de Dios tiene definitivo algo que nos corresponde a nosotros tomarlo y nosotros hacerlo nuestro, porque le voy a decir que la promesa de Dios para nosotros es fiel y verdadera. No es cualquier promesa, es una promesa que Dios estableció para los que creen en Él. Ese es el punto. Le voy a decir, esto no es para los que no creen, es para los que creen en Él. Porque el que cree en Cristo y realmente entrega su vida a Cristo, lo que está en promesa fiel es que va a ir de victoria en victoria. No va a tener, le voy a decir, que ninguna pérdida en su batalla, sino todas las batallas van a ser de victoria. Pero sí tenemos que estar en Cristo Jesús. Ciertamente, la palabra de Dios misma nos enseña en el libro de Lucas que pues imposible es que no haya tropiezos.
pero el punto de partida en la enseñanza es que a nosotros ya nos dio la victoria antes de empezar la batalla. Amén. Ese es el punto. Amén. Y dice la palabra de Dios, en primer lugar, usted y yo debemos de saber que en nuestro corazón el deseo de agradar a nuestro amo y creador, el Todopoderoso, debe estar firme, no debe estar titubeando. Y esta es una de las cosas que debemos de tener en mente, que ese deseo debe estar firme en nosotros. Amén. El acercarnos a nuestro Dios nos va a dar la confianza y vamos a aprender, porque siempre el que se llega a Dios aprende. Siempre el que busca a Dios encuentra. En sí, Dios siempre está buscando que nosotros estemos conectados de una manera que nosotros sepamos que nuestra vida depende de Él. Amén. Y déjeme decir que el que nos ha llamado nos va a socorrer en todo nuestro proceso, en nuestro camino. Él nos va a socorrer, porque es una promesa fiel. Él prometió, dijo que iba a estar todos los días hasta el fin del mundo. Así es que esta parte es algo que el que cree definitivo va a tener que siempre tener en mente: Jesús está conmigo en toda situación, en todo problema. Jesús está conmigo. Muchas veces tenemos de alguna manera nosotros los instintos y queríamos pelear las batallas por sí mismos, pero no es el caso que Dios quiere que pase en nosotros. Dios quiere que nosotros de verdad confiemos e invitemos a Dios en toda situación que pasemos. ¿Sabe por qué? Porque si Dios está con nosotros, es fácil nosotros pasar cualquier situación difícil que sea. Amén. Sin Cristo, cualquier vientecito nos va a disturbar. Ojalá y alcancemos a llegar hasta allá. Van a mirar allá como Pedro ciertamente tomó el reto y él mismo, y le dijo: bueno, si tú eres Jesús, dime que camines sobre las aguas. Pero algo pasó que lo distrajo, y esa distracción le costó definitivo perder el enfoque de lo que él llevaba en mente: caminar sobre las aguas. Amén. Entonces esa es la parte. Muchas veces nosotros tenemos un enfoque definitivo que es el correcto, pero cualquier disturbación nos puede sacar de enfoque en el camino o la dirección que debemos ir. Y este es un problema para nosotros como hijos de Dios, que definitivo, si cualquier ruido nosotros nos disturba o nos distrae, vamos a ser nosotros desviados en cualquier momento del propósito. Amén. ¿Están conmigo todavía? Y este es un punto que tenemos que tener, y como punto de partida yo les dije que el Señor lo que está buscando es que de nosotros de verdad, al nosotros profesarle que tenemos fe en Él, que nos acerquemos a Él. Ese es el propósito. Si nosotros nos acercamos a Él, de Él vamos a recibir la fortaleza, de Él vamos a recibir lo que necesitamos para nuestro diario vivir. Eso es lo que Dios dice. Vamos allí al libro de Hebreos capítulo 4 verso 16, y usted y yo vamos a poder mirar de alguna manera que Dios está incitando a que nosotros podamos participar de una manera como Dios la tiene en propósito. Y le voy a decir que cerca de Dios siempre, en todas las actividades y en el proceso de nuestro camino, le voy a decir, tenemos que nosotros estar siempre determinados a ir con esa cercanía que Dios nos pide. Amén. Dice así, lo tienen ya, dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. En otras palabras, usted y yo siempre vamos a encontrar el auxilio inmediato en Cristo Jesús, pero para eso tenemos que acercarnos a Él. Si nosotros no nos acercamos a Él, va a ser imposible que nosotros vayamos a sentir la confianza. Aunque Dios es un Dios de misericordia, a nadie ha dejado, pero siempre cuando usted está cerca de Dios, ¿sabe qué? Usted confía. Si me caigo, yo sé que el Señor me va a sostener, y por duro que sea la caída, en Dios no llega a ser un accidente. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Así es que todo esto nosotros lo tenemos para alabanza y gloria del Señor. El versículo 16, como usted lo mira, acerquémonos. Entonces la palabra acerquémonos es una invitación que Dios abrió para todo el que cree en Él. Porque créame que el que no se acerca a Dios definitivo es porque en este tiempo es porque no quiere, porque no se interesa, no se quiere relacionar con su Creador. Pero cuando nosotros estamos interesados, ¿sabe qué? Ese es el primer punto
para nosotros, definitivo, recibir el auxilio que necesitamos. Amén. El acercamiento a Dios. ¿Sabes? Siempre que nos alejamos un poco de Dios, siempre vamos a sufrir consecuencias. Siempre el que se aleja de Dios, estamos hablando que sufre los impactos. Amén. Les quiero decir, yo hace un tiempo, ya mucho tiempo atrás, que mencioné esto en el capítulo 13 del libro de Éxodo. Dice la palabra de Dios que el Señor siempre iba con su pueblo, de día, dice, en una columna de nube, y de noche en una columna de fuego, y tenían que caminar al ritmo del Señor. Y los que no caminaban al ritmo del Señor eran los que sufrían siempre el impacto. Amén. Pero gracias a Dios porque tenemos la oportunidad. Amén. Consideramos esto, mis hermanos. Yo de alguna manera les quiero decir que este reto no se oye tan sencillo, pero no es tan difícil de alcanzarlo. Pero para muchos va a ser difícil porque no llegan a confiar en su Creador. Y ese es el punto. Para muchos es difícil, una vez más, porque no llegan a confiar en su Creador, porque se desenfocan de lo que Dios nos demanda, en lo cual nos demanda que tengamos nuestros ojos puestos. Esta es una parte que corresponde a que usted y yo tenemos que poner atención, que hay algo que Dios nos incita a llevar siempre en mente. Amén. Y le voy a decir que el reto de la fe requiere que el que es llamado sepa con certeza y que esté muy seguro o seguro, pero muy seguro. La palabra muy seguro, le voy a decir que de una manera aumenta el común denominador a hablar de seguro a muy seguro. Estamos hablando de que no hay ningún tipo de duda en nosotros que Dios está con nosotros. Amén. Y esta es la parte importante, que esté bien seguro que el que lo ha llamado tiene el poder para sostenerlo en el proceso de su llamado. Porque ese es el punto, que nosotros muchas veces creemos que somos llamados, pero muchas veces en tiempos difíciles tal parece que nos sentimos como que estamos caminando solos, como que ya Dios no nos oye. Pero les quiero decir que este es el punto. Les quiero decir, Dios se ha interesado en que nosotros de verdad pongamos nuestra confianza total en Él. Él está interesado en eso. No se cree que para Abraham fue fácil cuando le dijo, sal de tu casa y de tu parentela. No fue fácil. Se trataba de hacer un movimiento total. Amén. Y les quiero decir que el proceso, es más, a él no le dijo ni para dónde iba. A usted y a mí sí nos está indicando que hay un lugar de victoria para nosotros, donde vamos a estar una eternidad para siempre con Él. Amén. Pero Abraham no le dijo ni la dirección ni para dónde va, nomás sal de tu casa y de tu parentela. Por fe salió. Ese es un hombre de fe. Pero usted y yo sí tenemos ya una meta que sabemos que es vida eterna. Al llegar a esa meta, y si nos mantenemos y nos sostenemos en el camino correcto, y nosotros siendo fiel y confiando y teniendo fe en Cristo Jesús. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Amén. También les quiero decir, el objetivo de esta enseñanza para usted y para mí es que los llamados entiendan o entendamos, o sea, que estamos nosotros todos invitados, entendamos que la fe es para todo creyente, sin excepción de personas, para todo creyente es indispensable. La fe es indispensable para todo aquel que se allega a Dios. Amén. Para poder desarrollar una vida en el propósito de Dios es indispensable la fe en Dios. Si usted tiene un ministerio y si usted no tiene fe, es imposible que vaya a desarrollar su ministerio si usted no tiene fe. Es imposible que usted vaya a alcanzar la meta si no tiene fe. Pero si tiene fe, ¿sabe qué? En medio de situaciones críticas siempre va a estar usted confiando por fe, caminando. En ocasiones va a sentir que va caminando solo, pero realmente usted tiene una promesa que es fiel. Dice el Señor, no te dejaré ni te desampararé. Él está al pendiente de nosotros. Así es que ¿sabe qué? Qué hermoso es creerle a Dios. Y qué hermoso es sentir nosotros con confianza que Dios tiene pendiente de cada situación de nuestra vida. Amén. Gloria a Cristo Jesús. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Una vez más, la fe para usted y para mí, en la palabra de Dios, como dice, tiene una definición. Y vamos allá al libro de Hebreos capítulo 11. Yo creo que todos se saben esta escritura incluso, o algunos que no se la sepan, es necesario que la miren.
de una manera muy sencilla, nuestro Dios nos enseña y se oye tan fácil el asunto como describe aquí la fe del Señor. Pero les quiero decir que aunque parezca tan sencilla, de alguna manera usted tiene que mirar, es profunda a la vez la descripción y también nosotros el extracto de lo que es la fe. Amén. Dice la escritura, si usted lo quiere leer conmigo y si no yo lo puedo leer, dice: es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Y empieza diciendo ahí, dice porque por esta alcanzaron buen testimonio los antiguos. Y luego el verso 3 dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Esta parte, oiga, se oye muy sencilla, pero tiene un significado muy profundo, y también les quiero decir que también tiene aquí un misterio para nosotros, poder nosotros entenderlo en su totalidad. En otras palabras, aquí, solo en esta escritura nos está enseñando, capítulo 11, verso 1 al 3. ¿Ok? Entonces les quiero decir, en esta escritura nosotros nos está enseñando algo muy grande. ¿Sabe por qué? Porque realmente, aunque usted no vea las cosas que están en promesa para usted y para mí, Dios, aunque usted no las vea, las tiene en propósito, y es un propósito verdadero. Amén. Si Él lo llamó a su servicio, ¿sabe qué? Dios lo va a soportar, pero requiere de que usted y yo seamos fieles. Amén. Requiere de que usted y yo confiemos y estemos seguros que el que nos llamó nos va a soportar en los tiempos difíciles. Porque sabe que todo el que es llamado al servicio a Dios va a tener que pasar por ese tipo de situaciones para poder confirmar que es un verdadero siervo de Dios. Es una necesidad, es un ejercicio, y yo lo he mirado de una manera que cada que paso por alguna situación digo: Señor, gracias, porque es un ejercicio para que yo crezca otro poquito. Gracias porque es un ejercicio para que yo ejercite a ver en dónde ando un poquito en necesidad de ejercicio. Amén. No se crea, llegan impactos fuertes, y esos impactos tenemos que nosotros siempre soportarlos. ¿Por qué? Por fe en el que nos llamó. Amén. Es precisamente, les quiero decir que muchos sueltan, o como dicen en algún otro tipo de expresión, tiran la toalla. Pero qué hermoso es que usted y yo no seamos de los que tiramos la toalla, que seamos de los que confiamos y creemos que si vamos a tener que pasar por los valles, ahí está el Todopoderoso. Vamos a tener que pasar, y al decirle por los valles, aún, dice el Salmo, por valle de sombra de muerte. Aún ahí está el Señor con nosotros. El salmista dice: no temeré mal alguno, tu vara y tu callado me infundirá aliento. ¿Sabe lo que quiere decir la vara? Su disciplina, su manera de someterse y creerle a Dios. Eso es lo que lo iba a llevar a salir victorioso aún en ese estado. Miren, el libro de Juan dice, allá en el capítulo 11, verso 25, dice: el que cree en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. O sea que esto es creerle de verdad a Dios. Yo sé que el propósito de Dios, aunque yo esté muerto, se va a cumplir un día. Amén. Se va a cumplir. Entonces el propósito es que usted considere que es necesario que nosotros profesemos una fe con entendimiento. Amén. Con entendimiento. Porque muchas veces decimos tenemos fe, pero a muchos los hemos mirado flaquear en el tiempo de la prueba, en el tiempo de la lucha. Los hemos mirado que de alguna manera, en términos así les puedo decir literales, como somos humanos, algunos los ve usted encatarrados, ¿verdad? ¿Cuál es la señal cuando están encatarrados? Andan tosiendo, ¿verdad? Pues también en el término espiritual hay señales que nos permiten mirar al Señor, que nosotros no debemos de juzgar, pero se miran. Ya cuando un siervo de Dios no llega al servicio, estamos hablando que le está pegando una gripa tal vez espiritual, un catarro por ahí que puede hacer que si no tiene pendiente espiritualmente lo va a tumbar, y si no tiene pendiente lo puede hasta matar. Entonces el punto es este: si las cosas terrenales de alguna manera nosotros este cuerpo lo cuidamos, queremos que esté saludable siempre. Un catarro y más en este tiempo que es un tiempo de ¿qué? De alguna manera de
de tiempo de emergencia que tenemos que tener pendiente con este tipo de cosas, ¿qué tenemos que hacer? Atender este cuerpo físico, porque sabe que no puede hacer cualquier cosa, puede ser una enfermedad de muerte de verdad. En el término espiritual es lo mismo también. Hay enfermedades que puedan ser de muerte si usted y yo no tenemos pendiente de ellas. Amén. Están conmigo todavía, gracias a Dios. Así es que de alguna manera el Señor nos permite y nos permite mirar que así de una manera sencilla nos describe cómo es la fe, como usted miró. Es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan. En otras palabras, si nosotros tenemos la fe, es la sustancia de las cosas que esperamos. ¿Qué esperamos en Dios? Yo le voy a decir que yo tengo una esperanza viva y dice así, me gozo en esa esperanza. El libro de Hebreos, el libro de Romanos así nos dice, gozosos en la esperanza. Y mire aquí el punto que implica también, sufridos en la tribulación. Pero la otra parte, para poder sostener estas dos partes, es esencial la oración. Y constantes en la oración. Entonces, si nosotros descuidamos alguna de estas dos áreas, ¿sabe qué? Hay consecuencias. Hay consecuencias. Amén. Y el punto es para usted y para mí que tenemos que tener en mente y de alguna manera mirar que es una meta alcanzar. Amén. En el reto de valientes, hermanos, la fe es el reto alcanzar. En otras palabras, es la meta alcanzar nosotros. Por alguna razón, si usted y yo perdemos la visión, posiblemente pudiéramos caer en un resfrío espiritual. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Damos la bienvenida a usted que está llegando. Pero si ponemos atención una vez más, el elemento de la fe es muy importante. Es tan importante que sin la fe, dice la Escritura, amén, sin la fe nuestra relación con Dios no va a poder ser posible. Una vez más le repito, sin la fe nuestra relación con Dios no va a poder ser posible. Amén. Es por eso que tener fe, hermanos, para todos los creyentes es un desafío, es un reto a alcanzar. Para todos los creyentes sin excepción, es un desafío, es un reto a alcanzar, tener fe. Amén. Y esto es para todo el que es llamado por Dios y también para todos los que tienen un ministerio. En este punto que estamos hablando, de alguna manera usted que tiene un ministerio, este es un reto a alcanzar, mantenerse en fe. Porque sabe que muchas cosas nosotros, sobre todo cuando Dios nos llama para un ministerio, sabe que tenemos ciertas, de alguna manera, cosas que dejar, que nos es un reto a pasarlas. Amén. Muchos de nosotros estamos acostumbrados a vivir ciertas cosas y nos cuesta trabajo dejarlas. Mire, las costumbres de este mundo a muchos nos han impactado a tal grado que sabe que muchos de alguna manera vivimos en algunas de estas cosas. Entonces le voy a decir, usted que es llamado más a un ministerio definitivo, sabe que nosotros somos definitivo, nos llama Dios como ejemplo, nosotros somos ejemplo, cartas leídas. Nosotros somos personas que tenemos que dar una buena representación, sobre todo si representamos al Dios Todopoderoso, a su Creador. Amén. Sabe que tenemos que hacer un ejemplo para otros. Este es el propósito. Amén. Déselo, el Señor lo merece. Así es que el reto de valientes, yo le voy a decir, para nosotros es la meta a alcanzar. Amén. Y este es un punto que definitivo describe muchas cosas en aquel que se llega a Dios para servirle. Y describe muchas cosas, ¿sabe por qué? Porque cuando nosotros nos llegamos a Dios, tenemos que entrar en el reto. Tenemos que llegar y entrar en el reto. ¿Sabe qué? Esto es tipo y figura, es un ensayo. Amén. Y le voy a decir que el reto de la fe es el objetivo y será el objetivo alcanzar para todo aquel que cree en Cristo y aquel que quiere agradar a Dios. O sea que en otras palabras, le voy a decir que tenemos testimonio en el libro de Hebreos, si usted lo quiere mirar, pero ciertamente a lo mejor no nos va a alcanzar el tiempo, todos lo conocen. Pero les quiero hablar de los ministerios que tenemos aquí, que son ministerios que nosotros regularmente ejercemos aún en la casa de Dios. Y les quiero decir que para en tiempo de los profetas, para los profetas, fue un reto guardar la fe. Amén. Y así sucesivamente,
para los apóstoles fue un reto alcanzar y lograr mantener su fe. No se cree que para los apóstoles fue fácil. ¿Sabe qué? Mantener y ellos ser fieles y mostrar su fe al mundo fue un reto. ¿Sabe por qué? Porque se trataba de pasar por el fuego y no quemarse. Se trataba de ellos sufrir consecuencias por amor al evangelio de Jesús, y ellos tenían que sostenerse firmes. Amén. Entonces estamos hablando de un proceso donde los discípulos de Jesús, ellos sufrieron estas consecuencias por amor a la obra de Dios. Dice que fueron, incluso si usted mira a Esteban, ahí en el libro de los Hechos dice la palabra de Dios que él fue apedreado. ¿Y qué salió de su boca? Perdónale, Señor, no saben lo que hacen. Mantuvo su fe firme, pero mire la obra que Dios hizo en Esteban. Al él llamarlo, definitivo, la escuela que recibió de parte de Dios le mantuvo en fe, firme. Esa fe le permitió mirar los cielos abiertos en el día que estaba pasando por la prueba. De tal manera que los miró abiertos, y por eso es que él dijo, perdónale, no saben lo que hacen. Entonces mire, esta parte para nosotros es un reto. Dice, los pastores también tenemos que nosotros, de alguna manera, nos es un reto guardar la fe. ¿Sabe por qué? Porque no se crea, los pastores también sufren de alguna manera impactos, y tenemos que soportar todo eso por amor a Cristo Jesús. Amén. Para el evangelista de igual manera, no se cree que el evangelista disfruta, muchas veces es rechazado, es juzgado, incluso muchas veces es corrido del lugar donde va a predicar la palabra, pero por fe tiene que mantenerse firme. Ahí lo van a correr de un lugar y va a ir a otro lugar a predicar. En el nombre de Jesús, para enfrente, no pare la obra. Amén. ¿Qué estoy diciendo? Tal vez lo mismo tenemos que hacer aquí. Amén. Para los maestros de igual manera. Es un reto a nosotros guardar la fe. Muchas veces, déjelo decir, nosotros vamos a ser criticados por lo que enseñamos, pero siempre si enseñamos conforme a la palabra de Dios, sabe que Dios arregla todo. Dios tiene la respuesta a sus juicios que hacen. Y por eso me atrevo a decirlo con confianza, qué hermoso es tener un fundamento tan sólido. Así dice la Escritura, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Amén. Y confirma de una manera muy esencial que es algo que usted y yo tenemos que tener en mente. Dice, porque nadie puede poner. 1 Corintios 3:11, así lo narra la palabra de Dios para usted y para mí a favor. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo mismo. Gracias a Dios, porque tenemos un fundamento que, así dijo el apóstol Pablo, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Y ahí lo voy a decir, los adoradores también tienen ese reto a alcanzar, guardar la fe. Muchas veces va a ser usted criticado cómo adora a Dios. Sobre todo aquí 100 veces se va a parar y va a empezar a brincar, y muchos lo van a mirar como una gallina descabezada. Así lo miran y van a criticar su manera de adorar. Pero ¿sabe qué? Eso no debe interesarnos a nosotros si no estamos bien firmes y confirmados con nuestra fe bien puesta, sabiendo que Él busca verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Amén. Gloria a Cristo Jesús. O sea que nosotros tenemos la respuesta en Cristo Jesús. Nuestro fundamento está en Cristo Jesús. Amén. Y le voy a decir, aún para los que se entregan por primera vez, que nunca habían sido ellos participantes de este llamamiento, también es un reto alcanzar la fe. ¿Sabe por qué? Porque servirle a Dios es un proceso de aprendizaje. El niño cuando nace no sabe nada de este mundo, y muchos cuando nacen también en Cristo no saben nada de Dios, o no sabemos, porque yo nací así, yo no sabía nada de Dios. Pero ¿sabe qué? Me era un reto el alcanzar, el creerle a Dios en lo que Él me había ofrecido, vida eterna, si yo creía en Él. Amén. Aleluya. Yo le creí y le sigo creyendo. ¿Sabe qué? Porque cada día que pasa más conozco a mi Creador. Le puedo decir que más confío en mi Creador, más creo en mi Creador. Crece mi fe.
Sé que no me ha dejado solo ni un momento de mi vida. Siempre ha estado al pendiente de cada situación que yo paso en mi vida. ¿Cómo no creerle y cómo no confiar? Y cómo no mostrar que creo en Él, que estoy puesto con mi mente, con mi corazón, y que tengo mis ojos puestos donde Él dice que los debo de tener. Amén. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Así es que, hermanos, tener fe no es cualquier desafío. Podemos decir que tener fe es un desafío muy grande. Yo les dije, cuando se usa la palabra muy, estamos elevando el común denominador de lo que estamos hablando. Se pasa de ser grande a ser muy grande. Es un reto grande. Y como es un reto, es necesario que usted y yo creamos en el Dios que es grande. Porque si usted cree en cualquier Dios, ese es el punto de hoy en día tantos seres humanos que varían en su manera de creer. Porque en el Dios que confían en el principio, después al poco tiempo les presentan otro y ya confían en otro. Y no les alcanza eso y después les enseñan otro y ellos permiten que otro Dios entre en su vida. Así es que está compartida su fe por tantos, incluso, me atrevo a decir así de esta manera, tantos representantes que no son Dios, habiendo solamente un solo Dios verdadero. Un solo Dios verdadero, amén. Aparte de este desafío, hermanos, les quiero decir que para los hombres valientes, de alguna manera usted y yo merece que nosotros tengamos en cuenta que nuestro valor no depende ni viene de nosotros mismos. Si nosotros somos algo y si nosotros creemos en algo, es porque Dios nos ha permitido conocer al autor de la vida. Si nosotros somos algo y si nosotros de verdad ahorita somos valientes de verdad, déjale decir, el verdadero valiente es el que da testimonio del verdadero Dios. El verdadero valiente es el que le sirve al verdadero Dios, no importándole perder su vida por amor a su Creador. ¿Sabe por qué? Porque aquí se trata de que nosotros pensemos que el que nos prometió es fiel para cumplir sus promesas. No se crea que fue cualquier cosa. El escuchar esta escritura que definitivo a mí me impacta, dice, el que cree en Dios aunque esté muerto vivirá. Es algo grande, hermanos. No es cualquier cosa. No es cualquier cosa. Porque sabe que esto me lleva a pensar que aún del pueblo de la tierra, todos los que creyeron en Cristo, se va a cumplir la palabra que un día van a salir victoriosos para la alabanza y la gloria de su Creador. Van a salir victoriosos, y si yo creo, no importa dónde esté, aunque esta carne se desbarate, un día voy a estar también en ese lugar, adorando y glorificando al Todopoderoso. Amén. Les quiero decir que podemos poner ejemplos y en la palabra de Dios de alguna manera tenemos ejemplos, de alguna manera que usted y yo tenemos la oportunidad de visualizarlos con el propósito de aprender más. Amén. Los primeros llamados, como sabemos nosotros, fueron los discípulos del Señor. Y les quiero decir que la clase para los discípulos del Señor también fue una clase que los llevó al extremo de pasar por la prueba a ver si de verdad creían. Y los discípulos de Jesús podemos mirar que ellos, al pasar por esa prueba, terminaron diciendo: aumentanos la fe. Y esto nos debe pasar tal vez a muchos para que entendamos quién es el autor y consumador de la fe. Porque vamos a pasar por una prueba, vamos a pasar por otra y tal vez sea necesario que nosotros pidamos: Señor, aumentanos la fe, porque esta que estoy pasando sin ti no la voy a pasar. Amén. Entonces es un punto que tenemos que tener en cuenta y en mente, que debemos de nosotros ser sensibles a la palabra de Dios y estar también abiertos a aprender. Porque muchas veces, muchos de nosotros somos personas que hemos aprendido y conocemos bien la palabra de Dios. Pero de la palabra de Dios que conocemos mucha, no estamos dispuestos a ponerla por obra. Este es un problema que tenemos nosotros los seres humanos. Pero qué hermoso es cuando usted y yo estamos dispuestos a poner por obra lo que creemos. Amén. Cuando están conmigo todavía. Así es que los discípulos tenían que aprender a ser obedientes. Y déjale decir, porque el hombre que tiene fe vive para Cristo.
de alguna manera y vive de una manera que la fe lo lleva a él llevar su vida en obediencia a Dios. Si alguien dice que tiene fe y no está dispuesto a obedecer a Dios, con todo respeto, usted es mentiroso, yo soy mentiroso. No se ofenda, pero es la verdad. Si usted dice que tiene fe, pero no obedece a Dios, usted se miente a sí mismo. Lamentable es, pero usted se está engañando a sí mismo. Yo no lo voy a juzgar, pero le quiero decir que ahí va una parte que definitivo para nosotros va a ser el tiempo de la lucha y la prueba. Nos va a hacer un tormento. Va a ser el motivo de que nosotros incluso lleguemos a desfallecer. Amén. La palabra fe, como les decía, tiene déjenle decir que así, una definición, y es un punto que está tan fácil de mirar si usted lo mira del punto de vista que tiene que ser. Lo leímos, ya lo leímos ciertamente, pero dice, es pues la fe, mire lo que dice, la sustancia. O sea, es la fe la sustancia. Y aquí después dice, de las cosas que se esperan. La sustancia de las cosas que, ¿qué es lo que esperamos? O sea, en otras palabras, es el extracto. Miren lo que dice el libro de Colosenses también, no vayan ahorita, pero si miramos esto, estamos mirando lo que leímos ya. Pero el libro de Colosenses dice, Jesucristo es la imagen del Dios invisible. El mismo libro de aquí, de Hebreos, dice que Jesucristo es la sustancia del Dios Todopoderoso. O sea que esto es un misterio que cuando nosotros lo alcanzamos a entender, ¿sabe qué? Estamos hablando del Dios Todopoderoso que está entre nosotros, que vive entre nosotros, y es la sustancia que se mueve en medio de nosotros y en nosotros también. ¿Quién es el que se mueve? No, Dios el Todopoderoso en nosotros. Amén. Él es, dice, es la sustancia de las cosas que se esperan, y luego dice, la demostración de las cosas que no se ven. De la demostración de las cosas que no se ven. Y el punto aquí, en cierta manera, nosotros ya alcanzamos a entender que esto ya implica a testimonios verdaderos. Muchas gracias, hermano. Que por la fe, muchos de los antiguos alcanzaron un buen testimonio. Por la fe. Le digo, el tiempo es tan rápido que se nos va. Pero déjeme decir que muchos ahora ya entendemos, precisamente si ve el Salmo 19, este es uno de los puntos que hoy en día, dijo por ahí alguien, yo no creo que haya personas que, porque se profesan que no creen en Dios. ¿Y cómo se profesan? Yo soy ateo, ¿verdad? Pero déjeme decir que la palabra de Dios aquí nos implica a que usted y yo miremos, por ejemplo, nosotros dice que por la fe, y después vamos a mirar la escritura, pero dice que por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Pero aquí mire, el punto es este, para los que dicen que no hay Dios, dice en el Salmo, dice, los cielos cuentan la obra de Dios, y el firmamento dice, anuncia la obra de sus manos. ¿Cómo no tener nosotros un testimonio verdadero de algo que existe? No podemos decir que esto fue como muchos enseñan, no criticando, pero sí diciéndoles que no tienen un fundamento. Ahora, les voy a decir, hablando de la fe, nosotros tenemos esto ya confirmado en nosotros, sabiendo el poder de Dios, que por su palabra fueron hechas todas las cosas, que por su palabra nosotros por gracia ahora somos salvos, porque por su palabra alcanzamos esa salvación. Amén. Así es que usted y yo tenemos a favor algo grande. Como les decía, si volviendo atrás, los discípulos tuvieron que ser enseñados, instruidos, y en su instrucción que recibieron, tuvieron que ser reprendidos por Dios, a tal punto que les dijo, hombres de poca fe. Amén. Y ahí le voy a decir, si usted gusta ir, pero si no, yo lo puedo leer, el libro de Lucas, en el capítulo 17, y dice así la escritura, verso 5. No así para ir rápido, podríamos leer un poquito más. Dice, los discípulos le piden al Señor Jesús que les aumente la fe, y dice así la escritura, el Señor dijo, si tuvieres fe como un granito de mostaza. Mire, ¿qué es lo que nos presenta aquí aún la palabra de Dios? Que fueron hombres que fueron llamados y pasaron por un proceso para poderle creer a su Creador. Fueron hombres que fueron llamados
pero tenían que pasar por ciertas situaciones para que supieran que Él es el Todopoderoso y que realmente existe y que realmente se requería de tener fe, de creerle a Dios, para poder sostenerse ellos en el tiempo de las situaciones que iban a tener que vivir como discípulos y como siervos de Dios. Así nosotros también es el mismo proceso. Es una necesidad para nosotros que pasemos por esa enseñanza y nosotros tengamos el privilegio de nosotros mirar con nuestros propios ojos que Dios es verdadero. Yo no sé, simplemente el hecho de que usted y yo miremos el funcionamiento de nuestro propio cuerpo, les voy a decir que es motivo de que usted tiene que preguntarse cómo funciona este cuerpo. Este corazón, ¿sabe qué? Late día y noche. Y déjele, voy a decir que si usted se pregunta, ¿estará cansado su corazón de latir? Yo nunca he sentido cansancio en mi corazón. ¿Quién lo puede hacer? Solamente Dios. ¿Y cómo no creerle a Dios que Él puso este corazón? Lo puso con un propósito, ciertamente. Cuando Dios decide, este corazón va a dejar de latir y hasta ahí se acabó el corrido para mí. Pero ciertamente yo le puedo decir, hay un motivo para decir, algo está sosteniendo este corazón. Y si usted comprende, el Dios Todopoderoso dice que por su palabra se sostienen todas las cosas. Así es que yo y usted estamos invitados a pasar también por la fe, porque sabe que dice que sin fe es imposible. Es imposible agradar a Dios. Amén. Pero vamos a ver el libro de Lucas, dice, el verso 5 dice, y dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Y el Señor les dijo, si tuvieres fe como un granito de mostaza. Si tuvieras fe como un granito de mostaza, dirías a este monte, a este sicómoro, perdón, desarráigate y plántate en el mar y os obedecería. Entonces ahí le voy a decir que nosotros podemos mirar que ellos pasaron por esta parte que se oye increíble. ¿Cómo? Con la fe, si tuviera fe, yo le diría a ese sicómoro, vete a la mitad del mar y el sicómoro se iría. Pues ahí le voy a decir que si Dios se los dijo, era posible. Yo no sé si hubiera estado en ese tiempo. Ahorita hay muchas personas que son muy atrevidas. Yo puedo decir, Señor, yo tengo fe, y si tengo fe, permíteme que ese sicómoro se vaya allí a lo que usted me está enseñando, que a lo profundo, no a lo profundo, en medio del mar. Yo tal vez hubiera podido tomar la chance, pero ¿sabe qué? En la majestad de Dios nosotros no debemos de llegar con arrogancia. De seguro tomaron un lugar muy, muy especial donde alcanzaron a mirar algo que era suficiente creerle a Dios. Era suficiente. Yo no sé si usted le haya permitido mirar algo que es suficiente como para que le crea a Dios. Pero el simple hecho de amanecer un día más es suficiente como para creerle a Dios. La palabra de Dios dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Observemos pues lo que es la fe. La fe nos lleva a mirar lo natural a una dimensión sobrenatural. ¿Qué es lo que estoy diciendo aquí? Porque sabe que se oye algo un poco enredado tal vez para algunos, pero si usted tiene fe, realmente la fe nos lleva a mirar lo natural a algo sobrenatural. ¿Cómo pudiéramos describir esto nosotros? Le quiero decir, mire, en otras palabras, de algo físico, algo espiritual, pero aquí hay un misterio, porque ¿sabe qué? Para que nosotros podamos mirar eso, en realidad nosotros tenemos que llevar esto natural a que viva en lo espiritual. Cuando nosotros llevamos esto material, que es este cuerpo físico, a vivir en lo espiritual, se va a dar cuenta que realmente es verdad, porque lo espiritual va a someter a lo natural, a lo carnal. Para alabanza y gloria de Dios, cuando usted empieza a poner esta dimensión y mete este cuerpo a lo espiritual, ¿sabe qué? Si usted está firme y le cree a Dios y tiene fe, se sujeta este cuerpo a lo espiritual. A Él sea la honra y la gloria por siempre, porque sabe usted, cuando vive y entra en ese término, esa dimensión, sabe que empieza a deleitar esto natural, lo espiritual. ¿Sabe que empezamos a mirar incluso hasta el mundo de otra manera? A los hermanos los vemos de otra manera. ¿Sabe que hay muchos hermanos que se miran incluso con recelo? Algunos se miran con odio,
Pero cuando usted lleva esto natural a lo espiritual, sabe que cuando lo vuelve a mirar, lo mira con amor. Ay, y va y le dice, perdóname mi hermano, había algo en mi corazón que tiene que ser quitado de ahí. Y esto solamente la fe lo puede hacer, porque esto es usted humillarse y ponerse en el lugar que corresponde delante de la presencia de su Creador. Y sabe que Dios hace una maravilla, porque esto es llevar ese término. Por eso con la fe es posible mirar nosotros. Se nos acaba el tiempo, pero les quiero decir, vamos a pasar una anécdota que pasó con el apóstol Pedro, que ustedes, yo creo que muchas veces tal vez lo hayan incluso hasta leído. Esta anécdota fue algo esencial para una enseñanza para nosotros. Y les quiero decir que apenas estamos, se puede decir que agarrando vuelo en esta enseñanza, pero si Dios nos permite, después vamos a tener la oportunidad de continuar. Tengo ya otra también que está pendiente ahí. Y el propósito es que estamos tratando de incitar a aquellos que van a entrar en un ministerio a que se confirme su fe en el servicio a Dios y que estén determinados. Son llamados a un llamamiento donde usted y yo vamos a operar ya en otra dimensión, ya en la voluntad de Dios. Le voy a decir, el apóstol Pablo así lo dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Sabe qué? Ya la dimensión en la que estaba el apóstol Pablo dice, no me importa vivir en este mundo. En otras palabras, con Cristo estoy mejor. Después lo confirma. Dice, ya no sé si me es mejor estar allá o aquí, pero conviene por razones de la iglesia que yo esté aquí. Amén. Pero vamos a mirar ahí en el libro de Mateo, el capítulo 14, verso 28. Esta parte para usted y para mí es una enseñanza. Ciertamente de aquí empezamos a sacar las derivaciones que corresponden para entrar en la dimensión de usted caminar con su fe enfocado en la meta que es alcanzar. Amén. Cuando lo tengan, digan amén. Y les quiero decir que usted y yo tenemos la oportunidad de aprender cada día. Amén. Lo tienen, ya estamos por terminar por el tiempo. Les quiero decir que me es un placer mirarles a los que están aquí en este lugar. Dios les bendiga grandemente. Es un privilegio. Y nos vamos al punto. Realmente me es un deleite, un gozo. Y dice el verso 28, dice, entonces Pedro respondió, no estoy mal. Entonces le respondió Pedro y le dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Ya me anda fallando los ojos. Dice, manda que vaya sobre las aguas. El punto aquí de partida para usted y para mí es de enseñanza. Él dijo, ven, y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El verso 30 dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Lo que usted leyó pues algo que le vamos a sacar un poquito. Tengo 3 minutos para explicarlo. Pero le quiero decir que el Señor aquí también puso al apóstol Pedro a él poner en práctica su fe. El llamado de Dios se trata de que nosotros le creamos a Dios. Y si Dios dice que podemos caminar sobre las aguas, tal vez para muchos sea imposible que nosotros caminemos sobre las aguas, pero si Dios dice que podemos caminar sobre las aguas, y si usted le cree, puede caminar sobre las aguas. Es posible. ¿Sabe por qué? Porque realmente lo que Dios aquí le dice a Pedro es una enseñanza de, hey, algo te disturbó, en otras palabras. Eso fue lo que desenfocó, porque caminó Pedro sobre las aguas. Si tú eres Jesús, dime que yo vaya, yo voy. ¿Ven? Dice la escritura, lo que describe la escritura dice que el fuerte viento disturbó, llamó su atención, quitó, en otras palabras, se desenfocó de la meta que iba a alcanzar. Tenía que ir a Jesús. Mira, aquí hay un mensaje muy grande, porque el llamamiento de todos nosotros como siervos de Dios, a servicio de Dios, el enfoque es que nosotros vayamos a servirle a Dios y que vayamos a Él cada día. No se trata de que usted vaya un día y para el otro día, ¿a dónde se va? En vez de irse y buscar a Dios, va a buscar otras cosas que no son Dios. Estoy diciendo, parafraseándole las cosas.
La meta es que sigamos nosotros el camino continuamente. Ya después en el libro de Hebreos ciertamente dice, puestos los ojos en Cristo, pero aquí el punto, para terminar aquí, les quiero decir que Dios definitivo nos enseña a nosotros que el desenfoque de donde deben estar nuestros ojos es el motivo de muchas caídas para nosotros. Y es el motivo de que muchos estamos pidiendo auxilio cuando nosotros pudiéramos estar en victoria, de gloria en gloria, de victoria en victoria en Cristo Jesús. Amén. Ese es el punto para usted y para mí. Lo que Dios realmente aquí propició es la enseñanza que iba a recibir Pedro para que él confirmara su fe y no volviera a dudar del Criador, aunque otra ocasión volvió a dudar. Y déjele, voy a decir que incluso lo negó 3 veces. Pero fue un proceso donde él tuvo que aprender, y yo no sé cuántas caídas vaya a tener aquí alguno de nosotros, se puede decir, en decadencia de la fe. Pero le quiero decir que nuestro Dios quiere confirmarnos, quiere que aprendamos que nuestra fe es el motivo de nosotros alcanzar las bendiciones de Dios. Nuestra fe es, en otras palabras, es el transporte para nosotros mantenernos firmes, alcanzando las promesas de Dios. Amén. Nuestra fe es la que nos va a sostener aún en nuestros ministerios, confiando que Dios nos puso ahí, que no fue el hombre. Amén. Nuestra fe nos va a permitir a nosotros tener un buen ánimo para nosotros, ir caminando las distancias que tenemos que caminar, pero siempre buscando agradar a Dios. Amén. Y se pueden decir tantas cosas, ¿sabe por qué? Porque es una inmensidad de información. Hablando de enseñanza, es profunda. Pero apenas tocamos un mínimo punto de la fe. Pero hay multitud de enseñanza, es muy profunda. Así es que usted que es llamado, piense que Dios lo llamó para que usted vaya creciendo y alcanzando, ejerciendo y disfrutando. Amén. Porque eso es lo que Dios quiere. Yo les dije varias cosas aquí que si le sacamos el derivado, sabe que son cosas grandes. Amén. ¿Cuántos van a estar dispuestos a pasar firmes por el tiempo de las situaciones difíciles, pero guardando su fe? Ese es el propósito, que usted esté firme, que nada lo desvíe. El apóstol Pedro aquí sufrió una consecuencia, ¿sabe? La situación fue porque el aire le sopló muy fuerte. Y fue el motivo de que, de alguna manera aquí se puede decir, naufragara, porque esa es la palabra, era en el mar. Naufragara y estuviera en peligro ¿de qué? De muerte. Pero lo más hermoso es que aún así, si tiene que pasar por una situación, qué hermoso es que usted reconozca y le diga, sálvame Señor porque perezco. Que le pueda decir aún, reconociendo, Señor, reconozco, sálvame porque sin ti estoy perdido. Amén. Gloria a Cristo Jesús. Vamos a invitarles que nos pongamos de pie. Vamos a orarle al Señor y darle gracias a Dios y dar principio en esta tarde. Tenemos el privilegio de tener personas muy amadas por mí y en general a todos.